Muy buenas noches, vamos a iniciar la sesión de hoy. Vamos a iniciar el tema relacionado a la criptografía. Eh, lo primero de lo que vamos a hablar está relacionado justamente a lo que es la criptografía. La criptografía es aquella rama inicial de las matemáticas y en la actualidad también de la informática y la telemática, que hace uso de métodos y técnicas con el objetivo principal de cifrar y por tanto proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo usando una o más claves. Un término más genérico es la criptología, que es básicamente el compendio de las técnicas de cifra, conocido como criptografía, y aquellas técnicas de ataque conocidas como criptoanálisis. Entonces, cuando hablamos de la criptografía, hablamos de métodos y técnicas con objetivo cifrar, proteger los mensajes, los archivos que se tienen almacenados en un ordenador o que se envían a través de redes de computadoras. Básicamente, estamos usando para eso un algoritmo. Y este algoritmo puede usar una o varias claves de cifrado. Como vamos a ver en los algoritmos, en las técnicas de cifrado simétrico o asimétrico, tenemos una o dos claves, una pública y una privada, que nos va a permitir cifrar estos mensajes. También hablamos de la criptología, que tiene que ver con cómo proteger la información a través de técnicas de cifrado, como lo que es la criptografía, y cómo atacar, cómo utilizar técnicas de ataque como la fuerza bruta o el diccionario para hacer criptoanálisis. Ahora, algo que usualmente siempre se me ocurre mencionar cuando estamos en estos cursos de criptografía es determinar si la correcta denominación es cifrado o encriptado. Entonces, nosotros estamos hablando de la cifra o cifrado es una técnica que en general protege o autentica a un documento o usuario al aplicar un algoritmo criptográfico. Sin conocer una clave específica o secreta, no será posible descifrarlo o recuperarlo. En algunos países de Latinoamérica, por influencia del inglés, donde se utiliza el término encrypt, se usa la palabra encriptar, pero el término correcto en español es cifrar y no encriptar, que tendría que ver con poner dentro de una cripta, digamos, ¿no? Esas criptas de cementerio. Entonces, hay un error que es muy usual y que en esta materia lo vamos a corregir. Entonces, estamos hablando de cifrado, de cifrar, no de encriptar, no de encriptado. Estamos hablando de cifrar o cifrado un documento, un usuario que se almacena o que se transmite a través de una red de comunicaciones, ¿no? Utilizando ¿no? una clave, que es más o menos la idea, y vamos a aprender algunos algoritmos de cifrado para eso. Ahora, vamos a entender cómo funciona un sistema de cifra. Sea cual sea el medio de transmisión o almacenamiento, por eso decíamos que cuando se cifra un archivo, un mensaje, se cifra ya sea para almacenarlo en un ordenador o ya sea para transmitirlo. Estamos hablando entonces de que se puede transmitir a través de una red telefónica, de una red de datos, o se puede almacenar en un disco magnético, disco óptico, discos duros, etc. Este será siempre y por definición un medio inseguro, donde nosotros vayamos a almacenar estos archivos, estos mensajes, es un medio inseguro. A través de los medios que nosotros vamos a enviar estos mensajes, son medios inseguros, por definición. Por tanto, habrá que adaptarse a este medio usando el cifrado. Tal vez esto deje de ser cierto en futuros sistemas con criptografía cuántica.
Eh, Como vamos a ver más adelante, eh, dentro del cifrado moderno, que tiene que ver con el cifrado en flujo o en bloques, y dentro del cifrado en bloques tenemos el cifrado simétrico y asimétrico, eh, y el último de ellos es el asimétrico. Decimos el simétrico, ya hemos nosotros visto que se puede encontrar, es computacionalmente fácil encontrar la clave de cifrado. En cambio, cuando hablamos de algoritmos asimétricos, nos vamos a dar cuenta que todavía no es posible. Sin embargo, esto va a cambiar mucho cuando se pongan en auge eh, los, las computadoras cuánticas. Pero aún así, hay empresas hoy en día que solo se dedican al cifrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen dispositivos electrónicos que lo que hacen es utilizar algoritmos cuánticos para cifrar la información, porque como vamos a ver más adelante, es imposible repetir una llave. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hace pensar que las técnicas de cifrado cuántico son las que deberían regular nuestro diario vivir a partir de. Bueno, pero sin embargo, eso todavía no está ampliamente extendido y lo que vamos a hacer es hablar del cifrado como tal, en este caso de un sistema de cifrado de cifra. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que nosotros tenemos un sistema de comunicación donde un mensaje, como ustedes observan, donde un mensaje lo va a transmitir un transmisor, que nosotros lo vamos a denominar cifrador. Ese mensaje cifrado se va a ir a través de un medio de transmisión. Ese mensaje cifrado pasa a través de un medio de transmisión hacia un receptor. Ese receptor es el descifrador, el que va a aplicar algo para que el mensaje sea intangible. Entonces nosotros entendemos que tanto al inicio de este proceso de cifrado como al final puede existir, por ejemplo, al inicio, una usurpación de identidad por un intruso, es decir, que alguien que no sea la persona autorizada sea el que envíe el mensaje. O al final, alguien intercepte el mensaje que está llegando, ¿no? Entonces, y obviamente ya los temas a través del medio de transmisión que tienen que ver con la integridad, con la confidencialidad, ¿no? Porque se pueden obtener a través de algún mecanismo. Entonces, básicamente este es el esquema de cifrado o de cifra que nosotros vamos a utilizar. Un mensaje o texto claro, un transmisor lo va a cifrar, ese mensaje cifrado va a pasar a través de un medio hasta un receptor que lo va a descifrar y va a obtener ese mensaje, ese texto claro. Siempre pensando que tanto al principio como al final puede haber un intruso. Al principio que usurpe la identidad del que envía el mensaje y al final que ocurra una intercepción de ese mensaje. Ahora, no se olviden, me van a interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda. Entonces, esto que acabo de mencionarles, ya formalizándolo un poco más, podríamos decir que yo tengo un mensaje que es un texto base, un texto claro, un texto en claro. Y este texto base va a ser cualquier archivo o documento, es el que está ingresando a este sistema de cifra. El emisor lo que hace, le llamamos C, es cifrar, va a cifrar ese mensaje. ¿Cómo? A través de una clave, ¿no? A través de una clave que la denominamos la clave del emisor. Ese texto cifrado va a través de un medio de transmisión, a través de un canal, hacia el descifrador, el receptor, el que va a descifrar. Este también va a descifrar ese texto cifrado utilizando una clave, que es la clave del receptor. Y a partir de eso lo que vamos a obtener es un texto base, el mensaje. Recordemos que entre el cifrador y el descifrador siempre existe un canal inseguro. Entonces aquí estamos hablando
que podemos encontrar diferentes momentos en el proceso de comunicación donde existen problemas. Al principio, cuando hay suplantación, el canal que es inseguro, alguien puede escuchar, violar la confidencialidad, alguien puede modificar, violar la integridad, o al final, cuando hablamos del final, estamos mencionando de que alguien, como decíamos acá, puede interceptar el mensaje. Entonces, nosotros vamos a empezar a manejar cierta nomenclatura. M va a ser un espacio de textos en claro. C va a ser un espacio de texto cifrado. Ahora, cuando hablo de un espacio, probablemente esté hablando de un conjunto eh, de textos en claro, un conjunto de textos cifrados. K va a ser un espacio de claves, un conjunto de claves. Y luego voy a tener las transformaciones de cifrado. E va a ser las transformaciones con una clave del emisor que hace esta transformación, va a cambiar el mensaje. Y luego voy a tener un espacio de transformaciones de descifrado que es EKDR, es el que va a descifrar utilizando la clave del descifrador al mensaje cifrado. Eso es lo que tengo. Ahora, ¿cuáles son? Tenemos un problemita. ¿Cuáles son? Aquí está, esto nos estaba mostrando. ¿Cuáles son las funciones y operaciones de cifra? Ya, decimos, probablemente nosotros estemos hablando de, el cifrado del mensaje M. C es el cifrado que está en función de un espacio de transformación que va a cambiar el mensaje M. Luego tengo M, que es el mensaje, que está en función de un descifrado que va a cambiar ese mensaje cifrado en un mensaje de texto claro, un texto reconocible. Decimos que las operaciones D y E son inversas, o bien, si nosotros vamos a aplicar alguna clave a esto, vamos a poder utilizar inversos dentro de un cuerpo finito. Ya cuando hablamos cuerpo, seguramente se nos viene a la mente el tema de grupos, anillos y cuerpos, ¿no? Así vamos a recuperar el mensaje en claro. Entonces, el mensaje tiene que ver con el descifrado de un texto cifrado. Y ese texto cifrado no es nada más que el cifrado de un mensaje. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es básicamente lo mismo. Por eso dice que son operaciones inversas. Ahora, estas primeras funciones las podemos utilizar de igual manera, ¿sí? De igual manera, si nosotros estuviéramos usando una clave, por ejemplo, para C, que es el cifrado de este mensaje, para esto, ¿qué estoy utilizando para cifrar este mensaje? Estoy utilizando una clave K. O puedo representar lo mismo, el cifrado, como la transformación, una función de transformación, utilizando una clave K sobre este mensaje. Eso puedo decir. O un mensaje no es nada más que el descifrado utilizando una clave K sobre este cifrado, utilizando esta clave K del mensaje, como habíamos visto acá. Eso lo podíamos poner de esta siguiente forma, que es exactamente lo mismo. Este es el caso típico de los sistemas de cifrado modernos. Habíamos hablado en la introducción que nosotros tenemos un cifrado clásico y un cifrado moderno.
y los cifrados modernos se dividían entre lo que son cifrados de flujo y por bloques, que es lo que habíamos estado conversando al iniciar. Entonces, este es el caso típico de los sistemas modernos. Los algoritmos E y D son iguales y la clave KDR es la que se usa en el extremo del receptor y la clave KDE es la que se usa en el extremo del emisor. Esto seguramente es lo que se conoce como, esto tiene que ver con el cifrado utilizando una clave pública y una clave privada que se utiliza en los sistemas de cifrado asimétricos. Pero esto es básicamente las funciones, tanto para cifrar un mensaje como para descifrarlo. Por algún motivo este texto no está saliendo, lo vamos a corregir para más adelante. Ahora, hablemos del espacio de mensajes. Habíamos dicho que el espacio de mensajes es un conjunto de mensajes, son texto en claro. Los componentes de un mensaje inteligible pueden ser bits, bytes, píxeles, signos, caracteres, básicamente lo que ustedes quieran. ¿Cuál es su característica, sin embargo? Que provienen de un alfabeto previamente establecido. Entonces, nosotros tenemos que definir un alfabeto para construir este espacio de mensajes. Por ejemplo, si nuestro alfabeto es 0 y 1, nosotros podemos tener 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Si nuestro alfabeto es A, B, C, nosotros podemos construir mensajes A, B, C, A, B, AC, BA, BC, CC, son diferentes mensajes, ¿no? El lenguaje con el que nosotros vamos a construir estos mensajes, como ustedes saben, tiene reglas sintácticas y reglas semánticas para entender y para construir esos mensajes. Eh, licenciado, Sí, sí, dime. eh, no sé si podría repetir, es que se ha entrecortado mi internet, es como está un cacho, no es muy rápido mi Ya. internet. Por favor, Liz. ¿Qué parte? ¿Esta o la anterior? Esta, Liz, esta. Ya, ya, muy bien. Entonces decimos, el espacio de mensajes tiene que ver con un conjunto de mensajes. Es básicamente eso. Y los componentes de un mensaje pueden ser bits, bytes, píxeles, signos, caracteres, etcétera. Pero ¿cuál es su característica? Que debe definirse un alfabeto previamente. Este alfabeto puede ser 0 y 1, por ejemplo. Si es 0 y 1, si es 0 y 1, ¿qué mensajes podré enviar? Entonces, probablemente se nos vienen las combinaciones posibles. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, esos son mensajes, pero en base a un alfabeto. Ahora, si mi alfabeto es A, B, C, por ejemplo, ¿qué mensajes puedo mandar? Puedo hacer A, B, C, B, 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 C. Entonces, es más o menos lo que... Y para construir estos mensajes, decimos, el lenguaje tiene reglas sintácticas, cómo vamos a construirlo, y semánticas, cuál es su significado. En algunos casos, y en particular para los sistemas de cifra clásicos, la longitud del alfabeto indica el módulo en el cual se trabajará. Eso solo para los clásicos. En los modernos no hay relación, no interesa, porque se utilizan otro tipo de elementos para cifrar estos mensajes. Ya no tiene que ver mucho con el alfabeto. Probablemente en un curso de criptografía más completo haríamos bastante trabajo con los sistemas clásicos y iríamos desglosando algunas cosas más, que no es el caso. Ahora, recuerden, va a haber mensajes con sentido y mensajes sin sentido. Wilson dice, ¿Slick tiene que algo que ver con autómatas? Sí, también se puede utilizar autómatas y en particular, por ejemplo, autómatas celulares para cifrado. Pero esto es un cifrado que no lo vamos a ver muy a profundidad. Voy a ir explicando a medida que vayamos viendo, más adelante les voy a explicar alguna tipología y ahí vamos a ver algunas cosas.
Después del espacio de mensajes viene el espacio de textos cifrados. Es igual un conjunto de textos cifrados. Normalmente el alfabeto es el mismo. Aquí ya cuando hablamos de alfabeto, seguramente se nos viene a la mente IM 164, Teoría de la Información y Codificación. Sí, es necesario. Para el tema de cifrado se necesita 164, se necesita teoría de números, se necesita complejidad de los algoritmos. Estas tres son bien importantes para lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros en la carrera hemos llevado 164, teoría de la información y codificación, hemos llevado la complejidad de un algoritmo en 21, 43, y el tema de los números grandes los vamos a ver si es que es un poco complejo cuando lleguemos al caso. Por eso decimos, normalmente el alfabeto es el mismo que es el utilizado para crear el mensaje claro. Entonces, vamos a encontrar el cifrado en base a ese mismo alfabeto. Vamos a suponer que el espacio de los textos cifrados C y el espacio de los mensajes M, que tengan o no sentido, tienen igual magnitud, son del mismo tamaño. Eso es lo que estamos indicando, tienen el mismo número de elementos. En este caso, a diferencia del espacio de mensajes M, serán válidos todo tipo de criptogramas. A estos textos cifrados, nosotros les vamos a llamar criptogramas, sin importar si tienen o no tienen sentido. Como ustedes se darán cuenta, eso es bastante lógico. Si yo tengo el alfabeto de la A a la Z y mando el mensaje hola, voy a utilizar el mismo alfabeto de la A a la Z para que llegue MNOP. ¿Tiene sentido? No. ¿Pero qué? Porque el mensaje está cifrado, entonces eso es algo lógico, ¿no es cierto? No es necesario que yo les diga, a ver, ahora recuerden, puede ser que yo tenga un mensaje, hola mundo, y puede ser que eh, el texto cifrado sea árbol caído. En este caso puede que tenga algún sentido, pero está, y tenemos que comprender que este criptograma, este texto cifrado, es un texto que ha sido transformado de alguna manera para ocultar, para proteger la información. Entonces, eso hay que diferenciar. Son algunas reglas un poco básicas para este tema. Luego tenemos el espacio de claves. El espacio de claves me dice bajo qué criterio yo voy a cifrar. Un criterio, por ejemplo, del cifrado clásico. A cada palabra de mi alfabeto de la A a la Z le sumo 7. Esa es la clave. Entonces, si yo voy a poner aquí y lo quiero cifrar, la A le voy a tener que sumar 7. A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces, en lugar de A voy a poner H. La Q, a la Q le voy a tener que sumar 7, o PQ. R, S, T, U, B, W, X. En vez de Q le voy a poner X, HX. La U le voy a tener que sumar 7, TU. B, W, X, Y, Z. Vuelvo a empezar. A, B. Le voy a poner B. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo un cifrado. ¿Cuál es la clave? Ese más 7 que estoy dentro del cifrado clásico se podría utilizar eso. Entonces, por eso decimos que este espacio de claves se supone que es un conjunto altamente aleatorio de caracteres. Entonces, el tema de sumarle 7, como ustedes se dan cuenta, en algún momento la lógica nos va a hacer encontrar esa clave, no como cuando encontramos series o sucesiones en 111. Pero ese era un cifrado clásico, obviamente hoy en día ya no se usa. Por eso decimos, se supone que es un conjunto altamente aleatorio de caracteres, palabras, bits, bytes, etcétera, en función del sistema de cifra que se va a usar. ¿Qué decimos? Al menos una de las claves en un criptosistema
se guardará en secreto. Ahí estamos hablando en particular, solamente tenemos dos alternativas. Una alternativa cuando tenemos una clave y la otra alternativa cuando tenemos dos claves. Cuando tenemos una clave, esta tiene que estar en secreto. Cuando tenemos dos claves, decimos una puede ser pública y la otra tiene que estar en secreto. Por eso dice que al menos una clave de un criptosistema se debe guardar en secreto. Ahora, si este espacio, si este conjunto de claves fuera tan grande como el de los mensajes, ¿sí? Si pudiéramos intercambiar para cada uno las diferentes claves, entonces lo que podemos lograr es un sistema, un criptosistema con secreto perfecto. ¿Por qué? Porque para cada elemento, para cada de este alfabeto, voy a tener una clave diferente. Entonces se supone que se va a mantener en secreto perfecto. Y va a ser computacionalmente imposible de encontrar. Es más o menos la idea. Hoy en día, como les digo, probablemente eso ocurra simplemente en criptosistemas cuánticos. En el tema de lo vamos a hablar de los sistemas de cifrado asimétricos, vamos a decir, computacionalmente, puede tardar muchos años, pero no infinitos años. O sea, que tarde o temprano se lo puede, dependiendo del avance de la tecnología, se podría, en teoría, encontrar la clave para así descifrar los mensajes. En cambio, eso no ocurre con los sistemas, los criptosistemas cuánticos, que se garantiza el tema aleatorio. Ahora aquí ya vienen justamente lo que les decía, las transformaciones. Las transformaciones, ¿qué hacen? Son funciones, por eso estamos hablando de transformaciones sobre una clave K, que van a partir de un mensaje hacia un texto cifrado, donde esa clave K va a pertenecer al conjunto de claves. Entonces, ¿qué decimos? E sub K, que es una transformación de cifrado utilizando una clave K, es una aplicación con una clave K que está en el espacio de claves K sobre el mensaje M, este mensaje, y que lo transforma en el criptograma C, el texto cifrado C. Básicamente, esta transformación es el algoritmo de cifra, el algoritmo de cifrado. Solo en algunos sistemas clásicos el algoritmo es secreto, por eso son sistemas clásicos y no se usan. Por lo general, el algoritmo de cifra o cifrado será de dominio público y además su código fuente está disponible en Internet. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es las claves que nosotros vamos a utilizar. Esa es la condición. Ahora tenemos lo mismo, pero en el descifrado, que a partir de un criptograma, un texto cifrado, nosotros ¿qué vamos a hacer? A partir de un criptograma, nosotros vamos a encontrar el mensaje. De este criptograma encontramos el mensaje, utilizando una clave K del conjunto de claves. Por eso dice, D sub K es una aplicación con una clave K que está en el espacio de claves K sobre un criptograma, ese criptograma C, lo va a transformar en un mensaje claro, en un mensaje M, ¿no? Aquí estamos utilizando el concepto de inverso, al del algoritmo que habíamos hablado anteriormente. D sub K será la operación inversa de E sub K, o bien, que es lo más común, se usa la misma transformación E sub K para descifrarlo, pero con una clave K sub prima, que es la inversa de K dentro de un cuerpo. Entonces, por ejemplo, en un sistema clásico, si decíamos multiplique por 7, su inverso va a ser divida por 7. Entonces, en lugar de multiplicar por 7 como una clave al momento de cifrado, voy a utilizar el mismo algoritmo, pero en lugar de multiplicar por 7, voy a dividir por 7 para encontrar algún número, ¿no?
Entonces, esa es la idea cuando hablamos de transformaciones de descifrado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de seguridad de un sistema? El algoritmo de descifrado y descifrado debe ser rápido y fiable. Debe ser posible transmitir archivos por una línea de datos, almacenarlos o transferirlos. No debe existir retardo debido al cifrado o descifrado. No tiene que aumentar la complejidad del algoritmo cuando yo aplique el algoritmo descifrado o descifrado. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es esto. La seguridad del sistema debe residir solamente en el secreto de una clave y no en el algoritmo o las funciones de cifra, lo que les decía. El algoritmo, como vamos a ver los algoritmos que vamos a estudiar, el DES o el RSA, son algoritmos conocidos y que lo pueden encontrar en Internet y es más, hay muchas aplicaciones. Pero, ¿dónde reside el secreto? En la clave que se va a utilizar para cifrar. Otra cosa que es también importante es la fortaleza del sistema se entenderá como la imposibilidad computacional, tiempo de cálculo en años, que excede cualquier valor razonable, de romper la cifra o encontrar una clave secreta a partir de otros datos de carácter público. Por eso el cifrado, dentro del cifrado moderno, del cifrado simétrico, que utiliza una clave, decimos, ya se ha roto, computacionalmente se ha roto el cifrado, porque se ha encontrado la clave secreta. En cambio, en los algoritmos asimétricos, no es que se la haya roto, pero computacionalmente puede tardar varios años, pero se pueden encontrar esa clave secreta. Hasta el momento, lo único que se garantiza es el cifrado cuántico. Ahora, tenemos diferentes recomendaciones, vamos a tomar dos recomendaciones de filósofos, estadistas, profesores de hace mucho tiempo que todavía se aplican hoy en día en los sistemas de cifrado. Vamos a hablar de primero Bacon. Bacon, como ustedes saben, era un filósofo y estadista inglés del siglo XVI. ¿Qué recomienda? Dice, dado un texto en claro M y un algoritmo de cifra de transformación E sub K, utilizando una clave K, el cálculo de ese algoritmo, de esa función de cifrado y su inversa, el descifrado, debe ser sencillo, no puede ser complicado. Será imposible encontrar el texto claro M a partir del criptograma si se desconoce la función de descifrado utilizando una clave K. El criptograma deberá contener caracteres distribuidos para que su apariencia sea inocente y no dé pistas a un intruso. Por eso, la idea es, por ejemplo, cifrar de tal manera de que tú tengas hola mundo y signifique, y su texto cifrado sea aquí árbol, da una apariencia muy inocente y no da pistas a un intruso, ¿no? Entonces, es otro tipo de, por ejemplo, cifrado clásico que se utilizaba usualmente en libros con algunas reglas. A pesar de los siglos, estamos hablando del siglo XVI, estas afirmaciones hoy en día siguen siendo válidas. Tenemos las recomendaciones de Kirchhoff, que fue un profesor holandés en París en el siglo XIX. Este sistema, el sistema criptográfico, debe ser en la práctica imposible de criptoanalizar. Cuando decimos imposible de criptoanalizar, decimos que sea imposible de atacar para obtener una clave secreta. Las limitaciones del sistema no deben plantear dificultades a sus usuarios. Los que usen este sistema, a pesar de sus limitaciones, no tienen que notar o no tienen que hacérseles difícil el usar. El método de elección de claves debe ser fácil de recordar. Como yo les decía, le suma 7, le multiplica 7. Es fácil de recordar. La transmisión del texto cifrado se hará por telégrafo,
porque se suponía que era un medio seguro de transmisión. Seguramente aquí podríamos discutir bastante tiempo si hacerlo a través de algún mecanismo push notification, sin escucha, al estilo de los primeros años de Telegram, pero es discutible. El criptógrafo, el equipo máquina de descifrar, debe ser portable, no tiene que ser un equipo enorme. Seguramente ustedes cuando vean la máquina Enigma de Alan Turing van a ver que es un dispositivo muy fácil de armar, de llevar. No debe existir una larga lista de reglas de uso, no tiene que ser muy complicado. Nuevamente, estas recomendaciones siguen siendo válidas, claro, adaptándolas a nuestra época y a nuestra tecnología. Hoy en día no tenemos un telégrafo, no estamos hablando de sistemas como push notification al estilo de WhatsApp o Telegram, pero básicamente que no existe escucha como en Telegram, ¿no? Ese tipo de cosas. Habíamos hablado de la fortaleza de la cifra. Si conocemos el algoritmo de cifra, el criptoanalista, el que trata de romper, encontrar la clave secreta, va a intentar romper la cifra en uno de los siguientes escenarios. ¿En qué escenarios nos podemos encontrar para romper el cifrado? Uno, tenemos el criptograma, el texto cifrado. Dos, tenemos el texto claro, o sea, que se ha enviado. Tres, podemos elegir un texto claro para ver cómo funciona, o podemos escoger un texto cifrado para ver cómo. Y el método de la fuerza bruta, que es probar todas las combinaciones posibles de claves. Un algoritmo de cifra será fuerte si, conociendo su funcionamiento o código, conociendo el texto cifrado y conociendo el texto en claro, el ataque a la clave, es decir, conocer esa clave de cifra secreta, es computacionalmente muy difícil. Por eso estamos hablando de hoy en día algoritmos asimétricos, que en este momento son computacionalmente muy difíciles, mas no imposibles. Ya estamos acabando la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de alguna clasificación de los criptosistemas. Los sistemas de cifra podemos tener los clásicos versus los modernos, que es una clasificación histórica y cultural que no es nada técnica. Y ya por último podemos tener los sistemas de cifra que van en bloque versus en flujo, los sistemas de flujo versus los sistemas de bloque. Básicamente los que usamos hoy en día son los sistemas de bloque. Y por último los sistemas con clave, clave secreta versus clave pública. En esta clasificación tenemos los sistemas simétricos que solo utilizan una clave secreta, les decía, o tenemos los sistemas asimétricos que utilizan dos claves, una pública y otra privada. Entonces podemos ver más o menos una idea de criptosistemas clásicos. Los criptosistemas clásicos pueden ser de transposición o de sustitución. Transposición, utilizando grupos. Un algoritmo de esos es Citala, que puede manejar series, columnas o filas. Por sustitución tenemos monoalfabética, que se cambia una palabra, un elemento del alfabeto, o polialfabético, palabras. Si es monoalfabético puede ser monográmica o poligrámica. Si es monográmica tenemos el alfabeto estándar, los algoritmos de C, Serafín, o del alfabeto mixto, hay algunos otros. Si es poligrámica, tenemos la digrámica Playfair, que es un algoritmo, o n-grámica Hill, cuando se sustituyen varias palabras. Y lo mismo ocurre con polialfabética, si es periódica o no. Si no es periódica, tenemos los algoritmos de Vernon. Si es periódica, tenemos cambios lineales o progresivos. Se puede hacer utilizando una progresión aritmética, geométrica. En ese caso estamos hablando de Enigma, que seguramente para todos es conocido, que ha sido el sistema que ha usado Alemania en la Segunda Guerra Mundial y para lo que se ha construido justamente la máquina Enigma por Alan Turing. Y tenemos algunos otros
lineales como el alfabeto estándar, un alfabeto mixto, con algoritmos como Bigner, por ejemplo. Que, como les decía en un curso de criptografía completo, es lo que deberíamos ver, que no es el caso, pues no tenemos, no es una materia de criptografía completa como tal. Luego tenemos los criptosistemas modernos, que son los que nosotros le vamos a pegar un poco más de interés. Y como les decía al principio de la sesión de hoy, y estamos acabando con lo que les decía al principio, tenemos el cifrado en flujo y el cifrado en bloque. El cifrado en flujo, con algoritmos como el A5 o el RS4, que se utilizan todavía en telefonía móvil, internet y VLAN, y el cifrado en bloque, que es el que nosotros utilizamos en este momento, que puede ser de clave pública o clave secreta. Si es de clave pública, que son los más modernos, utilizan dos, una pública y una secreta, estamos hablando de dos técnicas, la exponenciación o una suma o producto. Si hablamos de la exponenciación, podríamos hablar de la factorización de números primos grandes, como RSA o el gamal, que usan en intercambio de clave, que se usan en intercambios de clave y en firma digital. Si hablamos de clave pública y una privada, dos, puede ser de suma producto, utilizando curvas elípticas o mochilas, donde ocurre un intercambio de clave y firma digital. Eso podemos utilizar las curvas elípticas y las mochilas para la protección de software mediante dispositivos hardware. Seguramente esto tiene que ver incluso con el tema de la firma digital, con esos tags que son físicos, ¿no? Y los de clave secreta que ya computacionalmente se han roto, que son DES, el TDS, el CAS, IDEA, AES, el RS5, que es un cifrado propio de la información en una sesión en Internet o en una red, y también se usa en un cifrado local, pero que no es garantía de que se pueda romper. Y con eso habríamos acabado la sesión del día de hoy. ¿Alguna consulta? Consultas, dudas, inquietudes. Les vuelvo a repetir, este material está publicado en el blog y todo lo del cifrado que vayamos viendo se va a ir añadiendo a esta presentación en el blog y al PDF descargable. Entonces, la siguiente clase seguramente vamos a hablar del cifrado en flujo, luego hablaremos del cifrado simétrico y luego del cifrado asimétrico. Entonces, todo eso se va a ir cargando en esta misma entrada del blog eh, para que ustedes lo tengan en un solo lugar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Gilda, Jimber, Licenciado, Wilson dice, buenas noches. licenciado, una consulta. ¿Cuál es el primer cifrado que se ha registrado en toda la historia de la humanidad? Eh, no tiene un nombre, en realidad el primer cifrado es el que yo te digo, ¿no? El cifrado clásico, cuando tú agarras y utilizas algo que cambie. Mira, por ejemplo, podemos tener transposición, que agarramos, por ejemplo, eh, hola, y en lugar de hola, transponemos. Si transponemos completamente, ¿cómo sería el mensaje cifrado? A, L, O, H, porque lo hemos transpuesto, ¿no? En ese caso estamos hablando, por ejemplo, de algoritmos que luego que se han estudiado se han denominado escitala. O en otros lugares se ha hablado, por ejemplo, de sustitución. Lo que yo les decía, tenemos un alfabeto de la A a la Z y quiero mandar hola. ¿Cuál es la clave? Más 7. Vamos a hacer una sustitución monoalfabética, monográmica, utilizando un alfabeto estándar. Entonces, a la H de hola hay que sumarle 7 caracteres. Entonces, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. Entonces, podría poner Ñ. O si no hay Ñ, en mi alfabeto, depende de cómo lo haya definido, O. Entonces, esos han sido, como te digo, los primeros ejercicios
Han sido eso. Pero hay otros, por ejemplo, que ustedes los pueden encontrar en esos libros de matemáticas que nos solían dar el hombre que calculaba, donde hay experiencias, por ejemplo, de transposición en cuadrados mágicos. Les decía mágicos porque escondían un mensaje que estaba basado en transponer. Yo les voy a mandar un ejemplito de esos eh, al grupo de WhatsApp a lo que los vean. Pero esos han sido los primeros. ¿Alguna otra duda? Aquí tengo un par de preguntas en el chat. Eh, Wilson dice, y para aprender más de cifrados, recomiendo algún libro o página. Ya les voy a pasar al grupo de WhatsApp algunos. En la biblioteca de la carrera hay un libro de criptoanálisis que es muy bueno. Y también lo pueden encontrar en línea. Y un par de cursos quizás eh, que podríamos ver por ahí. Efraín dice, lo del tema anterior se quedó en algo, ¿lo podrías repetir? El tema de, ¿cuál tema anterior? Lo de seguridad. Recuerden, los fundamentos de seguridad tenemos control de lectura el lunes, ¿no? Gilda dice, buenas noches, le dicen en las aplicaciones móviles, ¿cómo sería el cifrado? No habría. Es exactamente lo mismo, se utiliza, ya estamos hablando que se utiliza criptosistemas modernos, ya sea solo con una clave secreta, o ya sea con dos claves, una pública y una secreta. Ahí igual se aplica RSA, el GAMAL, o curvas elípticas o mochilas, es lo mismo. Diego, es complicado, sí, es un poco complicado, sin embargo es muy útil. Como les digo, tres cosas fundamentales necesitamos para hablar del cifrado. ¿Qué necesitamos? Teoría de la información y codificación, complejidad de algoritmos y teoría de números. En el tema de teoría de números estamos hablando de números grandes, ¿no? Es lo que se necesita. Eh, Alguien me quería preguntar. Yo voy a cortar la grabación. Está.